Bueno, continúo la segunda parte de mi testimonio. No voy a comenzar donde me quedé porque debo de hacer notar cómo fue que llegué al hospital. Bueno, en esos días que yo empecé a ver todo este mundo espiritual terrible, yo estaba realmente, me sentía realmente aterrorizada con todas estas cosas que yo estaba viendo, con todo este mundo espiritual, los demonios y todo lo que estaba alrededor mío, que yo estaba en mi casa, porque yo no vivía en la casa ya yo tenía una casa allí en ese tiempo, y, y se encendió el televisor automáticamente y estaba hablando mi prima, una prima mía que era pastora en una iglesia de origen brasileiro. Bueno, esta es una secta, pero yo en ese tiempo no lo sabía. No voy a nombrarla. Pero yo fui hasta esta iglesia pensando que era una iglesia verdadera, quizás me podían ayudar. Pero cuando yo estaba allí en esa iglesia, el pastor estaba diciendo unas cosas que realmente es una blasfemia lo que estaba diciendo. Él estaba diciendo que para uno poder hablar con Dios tenía que estar revuelto con Dios, tenía que estar molesto, tenía que enfurecerse y estar molesto y empezar a gritarle y enfurecerse con Dios para que Él respondiera. Yo como no tenía conocimiento de la palabra ni nada, pero sí me habían entregado una Biblia en esa iglesia. Yo salí de allí, de esa iglesia endemoniada, y empecé a golpear todo lo que se encontraba y empecé a enfurecerme todo lo que podía estar enfurecida a raíz de ese mensaje tan catastrófico de ese pastor de esa iglesia. Y bueno, eso fue horrible. Y sí voy a decir el nombre de la iglesia para que si alguna persona va a esa iglesia, por favor no vaya. Se llama Pare de Sufrir. Allí me quitaron todo lo que me quedaba económicamente en esa iglesia, porque eso piden y piden y piden y piden y no me ayudaron para nada. Pero entonces cuando llegué allí, a esa iglesia, el demonio se me paraba al lado y me decía, ¿tú crees que esto es una iglesia? ¿Y por qué tú crees que yo estoy aquí? ¿Cómo yo puedo entrar a esta iglesia si esta iglesia es una iglesia verdadera? Era increíble porque yo podía ver el mundo espiritual y seguir de allí revolviendo y golpeando y todo. Y cuando llegué a una esquina me encontré con el propio diablo, pero yo no lo sabía. Con el propio diablo sentado en una parte, en una avenida que se llama la avenida 4 de Mayo. Y estaba una panadería. Después de la panadería del 4 de Mayo, en una esquina, allí estaba el diablo, sentado un taburete de tela. Y me dijo, María Magdalena, siéntate en mi trono. Y me dio otro taburete para que yo me sentara. Yo estaba llorando y llorando y llorando y llorando. Y me dijo, ¿tienes una Biblia? Yo le dije, sí. Y yo saqué la Biblia. Y él empezó a recitarme toda la Biblia. El diablo se conoce la Biblia versículo por versículo. El diablo conoce la Biblia más que nosotros, los que decimos que seguimos a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo, como tú lo conoces. Él se la conoce de cabo a rabo la Biblia. Y yo no me imaginaba que ese día yo iba a morir. Y yo para donde me iba era para el infierno. Y ya él estaba reclamando mi alma. Y después de allí yo no sé cómo yo llegué, después de este encuentro con este demonio, yo no sé cómo yo llegué al hospital, pero estaba grave, estaba mal en el hospital y allí fue cuando realmente morí. Cuando salí de mi cuerpo y estuve en esa sala, yo vi que llegó una ambulancia con una mujer embarazada y en ese momento estaba ya agonizando, ella murió y yo vi como ella se fue hacia el lado derecho
porque en el hospital habían como dos lados, uno de izquierdo, un ala izquierda y un ala derecha. Y las personas que estaban en la ala derecha estaban todas vestidas de blanco, parecido a ángeles. Y los que estaban del lado izquierdo eran como demonios y estaban todos vestidos de negro. Y habían unos que eran neutros, que se llamaban los neutros, los verdes, los naturales y los blancos. No sé qué significado tiene todo eso, pero todo eso lo viví. Entonces, en ese momento yo sabía que yo no iba ni al lado de Dios blanco, ni tampoco, o sea, que iba era al infierno, porque yo no conocía a Yeshua HaMashiach. Sin embargo, Dios me dio una oportunidad y en ese momento Él me jaló y yo empecé a ver toda mi vida, a pasarme toda mi vida por el frente. Esto fue una cosa tremenda porque es como ver toda tu vida en un minuto que te pase así, impresionante. Y empecé a hacer un recorrido con Dios de toda mi vida. Él empezó a recordarme cosas que yo no recordaba de mi infancia, momentos felices que yo había olvidado, todo. Y en ese momento él me hizo 3 preguntas que tienen mucho que ver con una canción que yo compuse, que esas 3 preguntas, él me hizo la primera pregunta que fue, ¿qué es lo que tú no perdonas? Y yo le dije, la mentira y el engaño. Y en ese momento pasó por mi frente todas las veces que yo había mentido y engañado en mi vida. Entonces, ya terminado eso, él me hizo otra pregunta y me dijo, ¿qué es lo que tú no te perdonas? En ese momento yo no podía recordar qué era lo que yo no me perdonaba. Yo estaba muriendo, había muerto por falta de perdón, porque yo no podía perdonar a mi madre, a los que habían abusado de mí, yo no podía perdonar a mi ex esposo, yo no podía perdonar a mis suegros, yo estaba llena de odio, de rencor en mi vida. Y en ese momento yo no recordaba que yo lo que no me podía perdonar era el tiempo que yo había perdido de no estar con mis hijos, de no estar con mi familia. Luego, más tarde, yo lo recordé. Y la tercera pregunta que él me hizo, ¿tú crees que todas las personas merecen tener amor? Yo nunca en mi vida había conocido el amor, yo no sabía lo que era el amor, yo no había tenido amor, yo había sido una niña prácticamente abandonada, yo nunca tuve un amor verdadero, ni de madre, ni de padre, ni de hermano, ni de nadie. Y yo estaba tan dolida por eso y yo anhelaba tener amor en mi vida, era lo único que yo anhelaba. Yo no anhelaba riquezas, nada, yo lo que quería era conocer el amor. Y yo le dije al Señor en ese momento, hasta el diablo merece tener amor. Le dije así, el diablo no merece tener amor, el diablo es padre de mentira. Él vino para engañar, robar y destruir, pero yo no tenía ese conocimiento. Pero yo entendí que todas las personas merecían tener amor, todas las personas. Y Yeshua HaMashiach nos ofrece un amor incondicional. Él murió por nosotros, pero yo no sabía eso. Y en ese momento Él me dijo, regresa, por favor, vive. En ese momento yo regresé a mi cuerpo. Y en ese momento yo salí de allí y yo sabía, cuando salí de ese hospital y me di cuenta que no tenía nada, que había perdido todo, no tenía sino la ropa que tenía puesta, ni siquiera tenía calzados en mis pies, estaba descalza. Pero cuando yo vi hacia el cielo, yo vi un cielo tan azul y empecé a escuchar el sonido de los pájaros y nunca había escuchado un canto tan bello. Yo sentía que el cielo estaba haciendo formas para mí y que los pájaros estaban cantando para mí. Y yo seguía viendo el mundo espiritual, yo seguía viendo los demonios, pero ya yo no tenía miedo. Yo sí le pedía al Señor que me ayudara, que no quería ver más eso. Después de como 3 o 4 meses de estar viendo todas estas cosas en el mundo espiritual, que hasta tuve un episodio que uno de los demonios trató de ahorcarme, yo empecé a recordar las palabras que él me decía acerca de perdonar y yo empecé a trabajar el perdón, a perdonar a mi madre, que era lo más difícil.
y llamé a mi madre por teléfono, le conté lo que me había pasado. Todavía mi madre estaba endurecida de corazón. Ella tenía una casa en la misma ciudad, yo no tenía dónde vivir. Y la casa estaba alquilada y esa gente que estaba en la casa no le pagaban. Entonces ella me dijo, bueno, ve y dile que si te permiten entrar, bueno, que te quedes allí porque ellos no me pagan. Entonces yo fui y hablé con la señora tuvo más misericordia de mí y me permitió entrar, pero ya no tenía habitaciones, era una familia muy grande y yo me quedé en la sala de la habitación de esa casa, en la sala de la casa en un chinchorro. Bueno, una hamaca, no sé cómo lo llaman en tu país, y allí dormía. Bueno, y empecé a trabajar el perdón, logré que esa gente saliera de la casa, empecé a arreglar la casa de mi mamá que se estaba cayendo. Después que la empecé a arreglar, todo el mundo decía que estaba loca. Me sacaron, mi propia madre me sacó de la casa después que la había recuperado de esta gente. Y me fui a su casa. Cuando llegué a su casa todos criticaban detrás de las puertas y yo los escuchaba porque yo podía escuchar el mundo espiritual. Está loca, está loca. Y yo les dije un día, me fui de la casa de mi mamá y conseguí trabajo como de servicio en una casa de una familia cristiana. Y gracias al Señor, empezando a trabajar con esta familia en un autobús, una persona me predicó de la palabra. Qué importante es el testimonio y qué importante es predicar la palabra. Me predicó de la palabra y yo llegué a una iglesia verdadera de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Y allí empezó a arreglarse mi vida. Yo empecé a recuperar todo, recuperé mi casa, empecé poco a poco a recuperar mi vida. Comencé a tener trabajo, empezó a irme bien. Años después recuperé mi familia, mis hijos, que gracias a Dios ahorita tenemos una relación armónica, una relación bonita. Y todo, empecé a perdonar a mi ex esposo, empecé a perdonar a mis suegros, empecé a llevar otra vida, a cambiar. Comencé a trabajar en iglesia, empecé a trabajar con los niños. Yo dije, bueno, perdí a mis hijos, entonces quiero tener todos los hijos del mundo. Y empecé a trabajar con un ministerio enorme que tenía más de 5,000 niños y jóvenes que estaban trabajando con los jóvenes que tenían problemas de droga y alcohol en los liceos. Y empecé a adoptar a esos niños como mis hijos. Y mi vida empezó a cambiar. Empecé a recuperar todo lo que el saltón, el revoltón y la oruga me había quitado. Y empecé a tener un padre amoroso que me amaba, que me decía que yo era importante para él, que sí había alguien a quien yo le importaba. Y empecé a orarle porque yo quería conocer el amor, pero yo empecé a dar amor a estos niños y empecé a recibir una retribución de amor también de esos niños. Y fue una cosa tremenda en mi vida. Esto empezó a cambiar a mi vida. Después de eso conocí a otra persona cristiana. Yo pensé que era el esposo que el Señor me estaba dando para mitigar mi soledad en mi vida, pero me equivoqué. No era un cristiano verdadero ni era la persona. Después de esto salí de esa iglesia. El Señor me sacó porque a través de un profeta me dio una palabra que saliera de Venezuela y salí de Venezuela. Él me mostró lo que iba a pasar en Venezuela. Todo, tuve revelación acerca de Venezuela y salí de Venezuela y ahora empecé a orarle al Señor por un esposo verdadero. Toda mi vida nunca había conocido el amor. Hoy tengo un esposo amoroso que me ama, que me cuida, que me valora. Él no es creyente, pero es judío. Y el Señor me lo puso porque también yo soy judía. Y yo le oré al Señor. Y fue tal como yo le oré que me dio mi esposo. Él no es creyente, pero el Señor en su tiempo le abrirá le quitará las escamas de sus ojos y él está en la promesa. Te cuento este testimonio es fiel y es verdadero. Hay que dar testimonio de las cosas
que el Señor hace por nosotros. Dios te bendiga grandemente. Y si este mensaje te bendijo, dale like, compártelo y compártelo con las personas. Bendiciones para todos.